Está la entrevistada ya para saludarla porque tiene mucho que ver con esto. Le vamos a pasar algunos cortes de Cristina Fernández a ver qué escuchó. Estamos en comunicación con María Castiglioni, que es economista, directora de CIT Asesores Económicos, y vamos a hablar de algunos temas de macro, pero básicamente de la micro, del consumo, del empleo, del bolsillo, de la diaria, que es la que nos ocupa y nos preocupa. De la diaria. Hola María, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, nosotros muy bien. ¿Pudiste escuchar algo de la expresidente? No, te soy sincera, no la estaba escuchando. Ah, bueno. Leí algo por ahí, pero no la estaba escuchando. Bueno, te vamos a Sí, torturar. algunos temas económicos de diagnóstico que bueno, si querés preguntarme y lo podemos charlar. Dale. Si querés, solo como disparador, habló de varias cosas, habló del bimonetarismo, habló del endeudamiento externo en dólares generado, y estoy citando un textual, generado por Toto Caputo, dijo. Es más, creo que dijo Toto Caputo 1, pero habría que chequearlo, como si hubiera dos, ¿no? Y si te parece, escuchamos este primer corte donde habla básicamente de la idea de equilibrio fiscal, que es la columna vertebral del plan económico de Javier Milei, refiere a esto y puede ser un buen disparador para la charla. A ver. Esa es la virtud, porque que se mueran todos de hambre y a vos te sobre la plata es fantástico, pero la gracia está en que la gente coma y vos puedas administrar el Estado también. Así, no pagando deudas, ahogando a provincias, no haciendo obra pública, no comprando vacunas, no haciendo escuelas ni hospitales, así cualquiera. Bueno, ahí estaba. Dijo, así cualquiera, se refiere al objetivo de déficit cero, ¿no? Se me ocurren 500 contraargumentos, pero prefiero escuchar los tuyos. Sí, te decía, no sé por dónde empezar, pero bueno. Sí. Te diría, lo primero, me parece fantástico que la expresidente ahora descubra el equilibrio fiscal, ¿no? Me parece que cuando uno mira su gobierno, sus dos gobiernos y el gobierno de Alberto, donde ella fue vicepresidente, donde ella lo eligió, digamos, lo ungió como presidente, hubo un deterioro notable del resultado fiscal, o sea, de una situación de equilibrio fiscal que después podemos discutir si era demasiado genuina. Cuando se habla de si ahora el equilibrio fiscal es genuino, en aquel momento con Néstor Kirchner tampoco era tan genuino porque estábamos en default y las tarifas se empezaron a pagar, digamos, hubo un descontrol de precios en la salida de la convertibilidad, especificando jubilaciones, que es otro de los temas que, se está hablando ahora, ¿no? ¿Quién paga el ajuste? Sí. Cuando salimos de la convertibilidad, las jubilaciones quedaron congeladas en pesos por mucho tiempo, te diría varios años, los que no eran la mínima, y la mínima empezaron a aumentarla por decreto, erosionando y destrozando el poder de compra de los jubilados. O sea, el problema de los jubilados viene de hace muchísimos años, ¿no? Este fue un momento muy complicado. En aquel momento se pusieron retenciones, se decretó el default de la deuda externa, a la cual ahora se habla de que aumentó, pero en aquel momento se dejó de pagar la deuda y se festejó en el Congreso, ¿no? El no pagar la deuda. Y a su vez la deuda en el mercado interno en moneda extranjera se especificó, se hizo una quita, es decir, cuando se habla de deuda externa a veces se repudia porque en realidad no podés negar esa deuda. Cuando vos defaulteás la deuda con los bonistas extranjeros tenés que en algún momento renegociar. Todavía seguimos discutiendo deudas de aquel momento, ¿no? De la renegociación que hubo. Sí, claro. Y por otro lado, si es con un organismo internacional, y bueno, tenés que cumplir. Y parecería que es más fácil endeudarse adentro porque total a los pobres ahorristas argentinos les podemos defaultear y cambiar los contratos que no pasa nada. Digamos, el problema acá no es si la deuda es externa o interna o qué pasa, sino que qué es lo que hace que haya deuda, que es el déficit fiscal, ¿no? Sí, entonces claro. digo, hubo superávit con Néstor en buena medida porque no se pagó la deuda, no se pagaban los intereses de la deuda, se congelaron las jubilaciones, se pusieron retenciones a un tipo de cambio altísimo. Pero después, cuando uno mira la dinámica, todos los gobiernos del kirchnerismo lo que hicieron fue destrozar el equilibrio fiscal y sobre todo aumentar el gasto público, el tamaño del Estado en todos los niveles de gobierno. Cuando llegamos a un fin de ciclo, que fue el año pasado, bueno, arreglarlo siempre es complicado, nunca es lindo cuando uno tiene que arreglar los problemas y llegar al equilibrio fiscal, porque significa que si gastás más de lo que te entra, tenés que ajustar. Cuando uno mira que hay que ajustar es todo, y a nadie le gusta ajustar el gasto, ¿no? Por supuesto, y además me parece que hay dos cuestiones. Primero, la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones, esos famosos 40 puntos de destrucción del kirchnerismo de los cuales no se hacen cargo. Esto por un lado, que es un dato, no es una opinión, y por otro lado, pensaba en la inflación como impuesto
que perjudica claramente a los sectores más vulnerables antes que a ningún otro. Perjudica a todos, pero golpea de lleno y destroza a los ingresos fijos en pesos, ¿no? O a los ingresos que menos siguen el ajuste por la vía de la inflación. Entonces, digo, también a veces es fácil ver la paja en el ojo ajeno, ¿no? Sin duda, lo que vos planteás es así. Como te decía, la erosión de la destrucción de las jubilaciones viene desde aquel momento, ¿no? Que no fue Néstor Kirchner, sino que fue, digamos, la salida de la convertida tan desprolija, pero que Néstor continuó congelando las jubilaciones que no eran el que había aportado toda su vida. Hace muchos años que en Argentina se están sacando todos los incentivos a que la gente quiera aportar para jubilarse, a que quiera estar en blanco y digamos, y no huir de eso, porque la verdad es que siempre te han arruinado y no hay proporción entre lo que vos pones del esfuerzo y lo que recibís. Por un lado, las jubilaciones vienen cayendo y con la fórmula de Alberto Fernández la terminaron de destruir a las jubilaciones, al poder de compra, como bien decís. Solo los que tienen la mínima le fueron compensando con algunos bonos, entonces fueron, entre comillas, los que menos perdieron. Y hoy la verdad es que cuando uno mira la película de lo que es la jubilación, sabemos que lo que ganan los jubilados es muy bajo y hace mucho, digamos, como contaba recién, muchísimo tiempo que las jubilaciones están por el quinto subsuelo y, digamos, es muy largo el problema, pero viene de muchos temas, ¿no? De muchos de problemas acumulados en el sistema jubilatorio que no se van a resolver con una fórmula, se resuelven con un cambio, digamos, como un cambio integral que hay que hacer al sistema jubilatorio. Pero más allá de eso, cuando uno mira parados hoy con el DNU y la fórmula mensual, los jubilados que no están en la mínima hoy cobran más que en noviembre del año pasado. ¿Eso quiere decir que ganan bien? No, ganan mal. No, por supuesto. Pero toda la economía está peor, como vos bien planteaste, porque es una combinación de inflación que se venía acelerando, con una economía que venía en recesión. No es que solo la recesión ocurrió ahora, viene en caída, de a poquito, o más suave la caída, pero tuvo una caída que viene sobre todo desde mediados del 2022, y eso hizo que los salarios estuvieran siempre corriendo atrás de la inflación, como vos bien decís. Eso es lo que importa, el poder de compra de los ingresos de los argentinos. Ya venían cayendo, y ganara quien ganara, era evidente que algo había que hacer, porque llegamos a un punto, parece mentira porque fue hace 10 meses, en donde la economía no solo estaba parada porque la gente no tenía ingresos, sino porque no habían insumos, porque se debían más de 50.000 millones de dólares a aquellos que se les había autorizado importar un dólar totalmente desfasado, pero que después no se le daban los dólares porque no habían. Un banco central que tenía 11.000 millones de dólares de reservas negativas y una cantidad de pesos que crecían como una bola gigante que hacía que todo el mundo esperara que esto colapsara en algún momento. Entonces lo que estamos viviendo hoy es, digamos, en proporción, te diría, relativamente suave a lo que podría haber ocurrido si no se hubiera generado confianza y no se hubiera generado expectativas de que se estaban corrigiendo los problemas, ¿no? Y además, ¿sabés qué es lo increíble? En un momento de la locución, qué lástima que no tenemos ese corte, estaba hablando del cepo, Cristina Fernández, ¿no? Y dice, bueno, ese cepo que la verdad se sostuvo con el macrismo, se sostuvo con el peronismo y se sostiene con los libertarios. Y me encantó con la genialidad de la que habló del gobierno de Alberto Fernández, del cual no solamente era vicepresidente de la Nación, sino que además fue artífice de su posibilidad de ascenso a la primera magistratura, ¿viste? Y lo dijo con una genialidad, como diciendo, fueron tan inútiles para levantar el cepo los macristas, los peronistas y los libertarios. Y yo pensaba, perdón señora, la fórmula presidencial era Fernández Fernández en ese momento. Pero bueno, nada, es también parte de la pirotecnia. Y te quiero llevar a la economía real. Recién hablabas del poder adquisitivo de los salarios y viste que hay mucha preocupación por la recesión por un lado y por los niveles de consumo. Hay coincidencia entre los que relevan supermercados y minimercados en relación a que hay caída de consumo y una caída pronunciada. ¿Esto cómo lo ves y qué perspectivas ves de acá hasta fin de año? Bueno, yo te diría cuando uno mira la actividad económica primero, lo que estamos viendo es que se habría tocado piso en el segundo trimestre, ¿no? Fue medio desparejo, como que se llegó a un punto, te diría en abril, como piso, pero no logró rebotar instantáneamente a nivel agregado de toda la economía, y los datos de julio nos permiten pensar que sí, ya a partir de julio la economía está empezando a rebotar. ¿Qué significa esto? Que mensualmente, ajustado por estacionalidad, la actividad está empezando a mostrar señales de reacción y de recuperación. ¿Esto quiere decir que la economía está igual que un año atrás? No, está abajo, el nivel está bajo porque venía cayendo, ¿no? Entonces está la discusión entre
el nivel, digamos, y la dinámica a lo largo del tiempo versus las comparaciones contra un año atrás, ¿no? Entonces, estadísticamente, aunque hubiéramos rebotado mucho, seguiríamos seguramente abajo del año pasado. Punto 1. Para que la economía pueda crecer, lo primero es que tiene que mejorar la producción. Y del lado de la demanda, lo que venía ayudando eran las exportaciones, sobre todo el sector agrícola, también de la energía, el sector minero que está creciendo. Y el lado del consumo es lo que venía más rezagado, pero en parte también porque el año pasado y los últimos años en este modelo kirchnerista era un modelo que potenciaba o maximizaba el consumo, pero no era uno puede decir que bueno, está buenísimo porque la gente consume. No, la gente se consumía absolutamente todo porque huía del peso y salía corriendo a comprar cualquier cosa a cualquier precio, porque en definitiva muchos precios eran disparatados porque la gente salía corriendo con algún plan, digamos, de cuotas artificiales por el gobierno, algún tipo de incentivo, a gastárselo porque sabía que el peso iba a perder, digamos, poder de compra. Entonces, no era sano, porque vos lo que no estabas haciendo era generar ahorro e inversión, que es la única manera de permitir que la economía crezca, que todos podamos consumir, pero también que la economía pueda generar, digamos, una dinámica de crecimiento económico. Entonces, frente a ese estoqueo de la gente, ese consumo de bienes durables que hubo en exceso el año pasado, bueno, hoy tenés doble juego los primeros meses. Por un lado, el efecto de caída de ingresos por la inflación, como hablábamos recién, que los salarios quedaron muy atrasados y recién ahora están recuperando, y la otra es que la gente muchas cosas ya las compró el año pasado, incluso hasta alimentos no perecederos que se estoqueaban, digamos, era una forma de ahorrar, ¿no? Entonces, esas dos cosas hicieron que la caída del consumo fuera muy fuerte al principio, te diría más marcada, pero que lentamente cuando uno mira mensualmente están empezando, por lo menos se tocó fondo, vamos a ver a qué ritmo se recupera. Ojalá. Acá va a dar dos claves, la recomposición de los salarios frente a la inflación, y la otra tiene que ver con el crédito para algunos bienes que son durables, ¿no? Y eso también está empezando a aparecer ahora. Esto no quiere decir que la gente sienta que va a estar mejor, sino que después de una larga crisis la situación empieza a mejorar. También pasó cuando hubieron crisis grandes en Argentina, por ejemplo el 2002. A partir de mayo de 2002 la economía empezó a crecer. En ese momento a nadie se le ocurría decir que la economía estaba mejorando, porque estábamos en el 10º subsuelo, ¿no? Después del colapso de la convertibilidad, pero después cuando uno miraba pasado el tiempo veía que en ese momento había comenzado un proceso de recuperación. Nosotros estamos viendo eso. Ahora la clave, la condición necesaria pero no suficiente es el equilibrio fiscal. ¿Para qué? No por el equilibrio fiscal en sí mismo, sino para permitir que el gobierno no tenga que salir a pedir prestado plata, ni endeudamiento, que no hay, porque nadie nos quiere prestar, ni en el mercado interno, porque, digamos, indirectamente el gobierno se fue sacando el poco ahorro que había cuando lo que hacía era pedirle prestado al Banco Central para que le emita pesos y después los retiraba tomando el ELIX, que era lo que los bancos terminaban invirtiendo los ahorros. Entonces, no estaban prestándole a la gente. Entonces, ni emitir, ni pedir endeudamiento. Si no hay equilibrio fiscal, todo ese proceso no va a ocurrir. Ahora, eso solo no alcanza, pero sí fue importante para que primero retirar pesos de la economía que sobraban, y segundo empezar a generar expectativas de que la inflación iba efectivamente a bajar. Ahora, eso solo no es instantáneo, lleva tiempo y obviamente requiere otras medidas que creo que también el gobierno está empezando a trabajar cada vez más fuerte, que tienen que ver con la desregulación de la economía, con sacar impuestos distorsivos, trabas que habían, que lo que hacían era hacer que el sector privado le fuera cada vez más costoso, más complicado poder producir. Pero bueno, estos procesos no son instantáneos, ¿no? Apretás un botón y sale la reactivación, ¿no? No, claro, por supuesto, y bueno, el plan de estabilización o de combate contra la inflación fue un plan recesivo. En general, este tipo de planes antiinflacionarios lo son, y la clave es esto que apuntás, que si ya pasamos el piso, bueno, habrá una lucecita al final del túnel. Gracias, María, por la comunicación. No, de nada. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, era María Castiglioni, economista, directora de CIT Asesores Económicos. Y para cerrar el tema de Cristina Fernández, dijo varias cosas.
A mí la parte que me divirtió en términos escénicos, estoy diciendo, no digo que la comparta ni mucho menos, porque no comparto nada de lo que dijo, que largue la escuela austríaca y case el manual argentino, dijo. Si el manual argentino nos va a llevar a donde lo llevó a Sergio Massa en la gestión de Alberto Fernández y suya, señora, mejor que no case el manual argentino el presidente. Pero bueno, en fin, eso es una opinión personal. Y después, en un momento, esperen que lo estoy buscando, lo trató de lunático al presidente. A ver. Ah, acá está. Dice, si estábamos tan bien, ¿por qué te crees que vino el peronismo, hermano? Bueno, también podríamos decir, si estábamos tan bien, ¿por qué te crees que vino Milei, hermana? ¿No? Porque, sí. Vale para todo el que pierde una elección. Está hablando de la gestión de Macri. A ver si los gorilas en este país se avivan un poco alguna vez. Siento que si la educación argentina hubiera podido llegar a todos los rincones en historia e información, estas cosas no nos estarían pasando. No podría venir un lunático a decirnos cosas que no sucedieron, que son mentira y que no existen realmente. Ahí estaba hablando de, la exaltación que hace Milei de la Argentina potencia, vamos a decir, del modelo agroexportador. Así que bueno, Cristina da lecciones de economía, señores, y quien quiera oír, que oiga. Que oiga. No te va.